Reflexiones, un podcast del blog Cientista Austral y Política al Día en YouTube y Encuestadora LR. Hoy reflexionaremos sobre las críticas del expresidente Frei hacia la posición de la democracia cristiana de apoyar a Yana Fijara. Sin duda, es una situación que es bastante lógica y que va de acuerdo con la doctrina del partido y que empalma con el capítulo anterior del podcast, donde hablamos de que la política últimamente se ha transformado en la discusión de quién defiende la plata, que sería el caso de Frei, según muchos, o quienes protegen los cargos, que en el caso de la democracia cristiana, que no apoyó a Boric y que muchos corrieron a querer hacer un acuerdo con él y que fue evitado por el presidente que renuncia o que lo obligaron a denunciar el señor Alberto Urdurraga por los cargos, porque el apoyo a Boric en ese entonces es igual que el de Jara, para no quedarse fuera de la repartija de los cargos. Entonces, es el reflejo de la mecánica que planteamos en el capítulo anterior. La política en esta polaridad entre cargos y plata. Ya no hay una definición ideológica. Ya no hay intereses, ni valores, ni ideas fuerza que defender. En esa lógica, obviamente, habla Frei. Y como pretexto para algunos, para defender la plata, ocupa un sentido ideológico. Sin duda Frei lo hace con este doble sentido, porque quiere defender la plata, los negocios, y no a los cargos. Pero dice una realidad, que evidentemente la democracia cristiana en ningún lugar del mundo, salvo cuando el Partido Comunista Italiano dejó la Tercera Internacional y se convirtió más en un partido socialdemócrata, ha hecho combinaciones con el Partido Comunista. Entonces, evidentemente, independiente de esta disputa entre plata y cargos, estemos de acuerdo o no con Frei, del cual discrepamos en muchas cosas y en muchas de sus políticas, toca un tema interesante. ¿Y dónde quedan los valores doctrinales entonces? ¿Dónde queda la historia de un partido? ¿Dónde quedan los principios y las relaciones internacionales de un partido? Sujeta a lo que convenga según la disputa entre plata o cargos, al parecer. Pero en esencia, obviamente, si vemos la historia de los partidos demócratas cristianos en el mundo de centro, como es el de Chile, otros que son más de izquierda y otros que están más hacia la centro derecha, pero que evidentemente todos son moderados y combinan con otras organizaciones, verdes, liberales, hasta socialdemócratas. Pero ahí está el límite, jamás con comunistas. Salvo el caso italiano, que en el fondo el Partido Comunista Italiano, con el paso del tiempo, se lo relacionó más con el Partido Socialista Italiano y fundaron una especie de socialdemocracia. O sea, abandonó la Tercera Internacional, abandonó los paradigmas de la Guerra Fría, cuyos paradigmas el Partido Comunista Chileno y los latinoamericanos siguen manteniendo a ultranza.
y que se han camaleonizado para poder seguir subsistiendo. Entonces, salvo esa excepción, en el resto del mundo, la democracia cristiana no se ha subido a ese tren. Entonces, haciendo las salvedades de los reparos hacia Frei y haciendo las salvedades de esta disputa entre plata y cargos, no es descabellado lo que dice Frei, a pesar de que lo diga con doble intención y con intereses, obviamente, pero no es una situación descabellada. Muchos demócratas cristianos, y no tengo por qué ocultar mi tendencia ideológica, pensamos exactamente así y encontramos una aberración. Tanto la posibilidad de pactar con comunistas como la posibilidad de pactar con libertarios republicanos, ya que la posibilidad de que Evelyn Matei sea competitiva se ve cada vez más lejana, pero evidentemente si se modera puede ser una opción, porque evidentemente el tablero está tan revuelto y estamos tan cercados en esta lógica entre plata y cargo que todos los sectores políticos están siendo afectados. Entonces, no vemos descabellado esta interpelación de Frei, porque es un llamado a la cordura, y es un llamado al sentido práctico de la esencia y de la lógica de los demócratas cristianos. Eso sí, Frei tiene el gran pecado de la inconsecuencia. Este llamado tiene que ser acompañado con ejemplos de consecuencia, porque ese es el problema que tienen todos los sectores dentro de los partidos y todos los militantes dentro de los partidos. Muchas veces hacen declaraciones geniales, de principios, de valores, de ética, pero caen en una absoluta inconsecuencia, con su actuar político y con su forma de ser. Pero eso no inhibe que lo que diga es que sea correcto. Y ahí tenemos que aprender a separar el mensaje del emisor. Quizá el emisor, por no tener la moral para algunos, por no tener la estatura ni la consecuencia para decir las cosas, no es válido el mensaje. Pero no nos confundamos con eso. Quizá el emisor no sea válido, pero el mensaje como tal es absolutamente válido. Por lo tanto, aquí yo separo el emisor del mensaje y yo me quedo con el mensaje. El mensaje es absolutamente válido. Aquí debe existir una consecuencia. Se debe seguir los valores y principios del partido. Acá no se preguntó a los militantes a nivel nacional. Lógico, el Consejo Nacional tiene la representación indirecta de los militantes, pero en una situación tan importante y en una definición tan crucial como la de ahora, se requería consultar a la militancia, pero simplemente no se quiso hacer. ¿Por qué? Porque se tiene miedo que quizá el resultado iba a ser un rechazo a el apoyo a la acción de Janet Jara o a la candidatura de Janet Jara. Entonces, evidentemente, Frei viene a reflejar y viene a decir lo que piensan muchos demócratas cristianos. Desgraciadamente, él no es una figura unánime, ni representa la mejor cara, ni el ideal, ni la praxis de muchos demócratas cristianos. Pero el hecho de haber sido presidente del partido, ser presidente de Chile, ser hijo de uno de los fundadores del partido, ya es un símbolo fuerte, porque representa de alguna manera lo que quería Eduardo Frei. Eduardo Frei no fue un anticomunista acérrimo, como lo plantean muchos, pero Eduardo Frei Montalva, estamos diciendo, el padre, pero tenía claro los límites y las matrices hasta dónde llegaba su ideología. Y obviamente
del materialismo dialéctico, la rebelión popular y todo lo que significó. Eso. Quizá el Partido Comunista Chileno fue constitucional y se le achacaron crímenes y decisiones que otros partidos hicieron. Pero su movilización de masa y su agitación social y permanentes insultos hacia Frei durante su gobierno y después cuando estaba en la oposición, literalmente lo hicieron reaccionar de esa manera. Y obviamente Frei no fue un golpista, como dicen muchos, sino que procuró a que se solucionara el problema hasta el último minuto. Pero el golpe no se pudo impedir. Pero sabe muy bien del actual de la ultraizquierda y del encono que sufrió el país y que estuvo viviendo el país. Por eso, aunque el hijo no sea un emisor adecuado, vivió esa experiencia y sabe lo que pensaba el padre. Y de alguna manera, el padre nos habla a través del hijo en esta materia, aunque les duela mucho. ¿Y por qué les duele? Porque estamos de nuevo en la disputa que vimos anteriormente, en el podcast anterior, entre el problema entre plata y cargos. Pero evidentemente, quienes estamos fuera de esa disputa y analizamos esta situación objetivamente, nos damos cuenta de los disparates cuando nacen. Y obviamente el apoyar un candidato comunista que no es un candidato socialdemócrata o reformado como el comunismo italiano, cuya reforma ocurrió a mediados de los años 70, para que vean lo atrasado que está la política chilena. Y eso permitió la convergencia y la conversación entre la democracia cristiana italiana, el Partido Comunista, los socialistas y otros sectores, y hizo mucho más amigable la conversación entre la derecha, que es la democracia cristiana, o centro derecha, comunista, socialista, y la aparición posterior ya de una derecha más radical. La democracia cristiana ha tenido una alianza con un partido marxista-leninista. De nuevo, el pragmatismo, los cargos, la conveniencia, es la única explicación. Pero ¿cómo se explica eso a los militantes tradicionales, al elector demócrata cristiano que generalmente no vota marxista-leninista, a lo más socialista o socialdemócrata? ¿No se pensó aquí? En eso está pensando Frei. Además de sus intereses y su lógica interna, ya mencionada hasta la saciedad. Y ese elector siente o va a sentir que el Partido Demócrata Cristiano le está dando la espalda, justamente porque no se atrevió, por esta excesiva comodidad a los cargos y a la plata, mantenerse en su status quo, y ahora está pagando los costos. Y no solamente está pagando los costos como partido, está pagando los costos como cultura, porque está al borde de desaparecer, producto de sus mismos errores, y está pagando los costos sociales, porque hay mucho sector social que se sentía representado y que está siendo empujado hacia otras opciones, que ellos mismos lo han generado. Pero al parecer, quienes lideran el partido no son capaces de reaccionar. Frei no tiene la razón en todo, pero está colocando un punto sobre las IBES que hay que tomar en cuenta y que hay que reflexionar. El que muchos lo hemos hecho internamente durante el partido, siguiendo los cauces regulares, y lo hemos sido escuchados. Otros de otros sectores internos en algún momento decían: hay que salir para afuera
para que te escuchen. Y al parecer es cierto. Por eso nos decidimos intervenir y hacer este tipo de podcast. El partido puede desaparecer y a esta gente les da lo mismo. Se impone lo que yo llamé el peseterismo, basado en quienes quieren la plata y los cargos, como ya hemos dicho. Y eso Frei lo reclama y lo refleja con doble intención, porque él es uno más de los que produce este problema. Entonces, aquí llamaba a la reflexión al elector demócrata cristiano, al simpatizante que aún cree en las ideas y que tiene muy claro que la democracia cristiana no es de derecha ni de izquierda y que puede ser combinable con todas aquellas mientras exista principios democráticos, mientras no se defienda gobiernos autoritarios, mientras no se busque el abuso ni el autoritarismo, mientras se busque la libertad y la fraternidad como elemento en común y no se defiendan gobiernos autoritarios ni autocracias ni sistemas de gobiernos que atenten contra los sistemas democráticos. Y el Partido Comunista no asume esa responsabilidad, tampoco la derecha. Por lo tanto, a falta de una opción alternativa que refleje estos nuevos tiempos, queda huérfano el centro político y quedan huérfanos los valores, porque desgraciadamente la democracia cristiana se dedica a discutir entre los que quieren cargos y los que tienen plata, pero se olvidó de la formación, se olvidó de escuchar sus principios, se escuchó de oír a sus militantes y más bien lo que hace es languidecerse y autoflagelarse. Pero muchos militantes creemos que se puede salir de esto, volviendo a la esencia, teniendo claro el mensaje entregado por Frei y por quienes se oponen a este apoyo y quieren revitalizar el partido, dejando de lado sus inconsecuencias personales, como decimos. Dejar de lado al mensajero, pero quedarnos con el mensaje. Y eso es evidente que hay que escuchar. Y muchos lo escuchan a nivel nacional y que están coartados, acallados, censurados. Porque esto no se puede decir a la luz pública y obviamente si alguno en este momento tiene un interés de tener un cargo de elección popular, tiene que quedarse callado. Grave error. Es preferible decirlo y no ser candidato a diputado o a lo que sea y defender tus principios. Y ese es el problema. Esa es la dificultad. Porque, como lo dijimos en el capítulo anterior, el peseterismo sigue de alguna manera obligando a elegir entre plata y cargos y dejando de lado a principios. La falta de principios después se paga. Y se paga en pérdida de representación popular, en pérdida de credibilidad, en pérdida de consistencia en el discurso y en el mensaje. Y se pasa a hacer una comedia o un hazme reír de la misma ideología. Y eso no se puede permitir. Muchos ya se han rendido a la posibilidad de desaparecer o que simplemente se está esperando morir o sobrevivir en esta elección. No se tendría que haber llegado a este punto. ¿Por qué? Porque si se hubiera sido consecuente, si se hubiera salido de la concertación en el momento que se requería, si hubieran establecido los mecanismos para seguir siendo un partido de centro,
con el miedo al camino propio, siendo el partido que fue capaz de generar un camino propio. Tenerle miedo a eso es prácticamente querer negar su propia existencia, querer negar su propia formación y su propia génesis. Sin duda, eso fue el designio que a la democracia cristiana y a las distintas agrupaciones del centro político han tenido que vivir en este país. El combinarse, el ser prenda de garantía y de confianza y ser el garante de que a un gobierno de coalición, ya sea de izquierda, que estaban archicuestionadas, van a cumplir y que van a dar gobernabilidad, ha sido el costo que se está pagando por muchos años y que nadie ha sido capaz de explicar, ni justificar, ni darle explicaciones a militantes, ni a una cultura. Y simplemente se ha dejado que esto ocurra y fluya y se vivan las consecuencias que estamos viviendo. Por lo tanto, Frei no está solo. Quizá no es el más indicado, pero ya vimos a Jaime Áñez. Hemos visto a otros militantes que se han salido del partido y que se han criticado moralmente por A, por B o por C. Y hay otros que son militantes de base, importantes en sus regiones y sus comunas, que se han salido, porque entienden que no podía seguir más ahí, o que han sido expulsados, porque se han enfrentado al peseterismo y a esta mecánica entre plata y cargos, y que, como dice Frei, está destruyendo las esencias doctrinales. Pero, si es que se sale, ganan ellos. Y al parecer van a ganar ellos, porque los que se quedan no han tenido la valentía de hacer una crítica frontal. Nosotros quizá somos uno de los pocos, y lo vamos a seguir haciendo, y lo vamos a seguir haciendo público porque creemos que hay chilenos que todavía creen en el socialcristianismo como opción, y como una opción que sea alternativa a las izquierdas y a las derechas. Porque ahora tenemos que hablar de izquierdas y derechas, porque hay izquierdas y derechas con distintos matices. Bueno, obviamente el centro ha perdido terreno, pero hay que volver a reconstruirlo, hay que volver a estructurarlo, porque se viene una polarización que si no hay un biombo controlador que busque acuerdos y que genere espacio de acuerdo, el país va a vivir en un eterno conflicto. Y ese era el lugar y lo que cumplía la democracia cristiana. Y que por plata o por cargos lo está dejando, quizá no a un heredero, porque no lo hay. Y quienes se salieron y crearon sus propios movimientos, hasta el momento no han podido demostrar poder ocupar ese lugar. Quizá quede un espacio vacío, pero ese espacio vacío va a ser porque la democracia cristiana, por plata y por cargo, desgraciadamente quiere dejar de ocuparlo, no porque otros te hayan desplazado. Y esa reflexión tenemos que ser capaces, como militantes y personas independientes identificadas por el centro político, de darnos cuenta de eso y exigir a las directivas, no porque lo diga Frei, sino porque lo decimos nosotros, personas que quizás no tenemos la plata, los cargos, ni las ambiciones de Frei, pero sí concordamos con las ideas doctrinales, que quizás Frei las usa utilitariamente, pero nosotros no las utilizamos utilitariamente, pero sabemos y tenemos claro que esas doctrinas se están manoseando, se está corriendo el cerco y se están volviendo lapsas
solo porque otros tienen también, como nos dice bien Frey, intereses creados y intenciones de perpetuarse en los cargos, y para ello son capaces de cualquier costo. La mala política expresada de distintas maneras. Muchos se quejan y se quejaban que en mis análisis yo hablaba de la mala política y no de la buena. La buena política no necesita tanta difusión. La gente se da cuenta y la aplaude. La que se necesita ser denunciada es la mala política, porque la mala política es falaz, se disfraza como una verdad cuando es una mentira o cuando trata de destruir instituciones, ideas, principios y partidos. Y esta es la ocasión. Y, por ende, no vamos a quedarnos callados. Y vamos a defender una ideología que lo que busca es el acuerdo entre las personas, es el bien común, pero no busca justificar dictadura, ni tampoco cambiarse de posición por cargos y por plata. Desgraciadamente, quienes hacen eso le han generado una mala fama, que es la que produce la crisis en la que está el Partido Demócrata Cristiano hoy en día. Eso ha sido el podcast